gastadito, es una vena, ¿sí? Ahora, en el aneurisma puede ocurrir una cosa que se llama disección del aneurisma. ¿En qué consiste la disección del aneurisma? Esto se empieza en la medida que la presión va aumentando, pues esto se va dilatando, ¿no? Para formarme el aneurisma. Puede suceder que estas capas se rompan, por ejemplo, la capa endotelial se rompa y empieza a circular sangre por alguna de las capas, ya sea la media o de la serosa de la arteria, y las empieza a separar. Entonces se separa, puede ser que se separe la íntima de la muscular, y entonces por en medio de eso va a ir fluyendo, va a ir circulando sangre. ¿Sí? Entonces, aquí están las tres capas, la serosa, la muscular y la íntima. Entonces pasa eso, entonces por ahí va a ir circulando sangre. O puede ser que suceda esto, que se separe es la muscular de la serosa y empiece a circular sangre por entre la capa muscular y la capa serosa. Eso es una disección aórtica. Bueno, una de las principales alteraciones congénitas con las que un niño puede nacer a nivel de sus vasos sanguíneos son las denominadas fístulas. Las fístulas. Las fístulas corresponden a un trayecto anormal, o la comunicación, ojo, anormal entre una arteria y una vena. Esa es la fístula arteriovenosa. ¿Sí? La comunicación anormal entre una arteria y una vena. Normalmente en nuestro cuerpo van así, van juntas la arteria y la vena, pero no se comunican entre sí. ¿Sí? Están completamente, están junticas, pero están separadas, la sangre no se mezcla. En una fístula hay un puente, por así decirlo. Acá viene la arteria, ¿cierto? Y acá viene la vena. Esto sería normal, ¿cierto? En una fístula hay una comunicación entre ellas. Esa es la fístula arteriovenosa. ¿Qué me genera esta fístula? ¿Qué me genera esta fístula? Hombre, que primero que todo, que haya mezcla de sangres, es decir, ¿de dónde a dónde cree? Esto se llama cortocircuito. ¿De dónde a dónde es la tendencia a que se pase la sangre? ¿De la arteria a la vena o de la vena a la arteria? ¿Cómo? De la arteria a la vena. La tendencia es que parte de la sangre de la arteria se quiera pasar a la vena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las arterias manejan mayor presión que las venas, no importa el calibre, ¿sí? Siempre las arterias manejan mayor presión. Entonces la tendencia es que, como por acá va pasando sangre con alta presión, la tendencia es que se pase sangre de la arteria a la vena. ¿Qué se produce? Una mezcla de sangre. Sangre con altas concentraciones de oxígeno y sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Qué me genera eso? ¿Qué me genera esa mezcla de sangres? En el sitio de la fístula, acá lo voy a agrandar. ¿Sí? En el sitio de la fístula, pues se van a encontrar las dos corrientes de sangre y se va a producir un ¿qué? Un choque de sangre. Se va a producir un choque de sangre, ¿sí? Y entonces acá se me genera una ¿qué? Un remolino, llamémoslo de otro nombre. ¿Una qué? Una turbulencia, ¿sí? Esas dos choques, una turbulencia. Entonces, a este nivel, ¿qué le pasará a la presión? Se aumenta. Por la presión con la que está entrando la arteria, se aumenta. ¿Qué trae como consecuencia esto?
que ese aumento de presión empieza a golpear las paredes de la vena y que le va a ir pasando a la vena a ese nivel. ¿Se empieza a qué? A dilatar, se empieza a deformar. ¿Sí? Llega un momento en que la dilatación de la vena y la turbulencia es alta, que también empieza a afectar ¿a quién? A la pared de la arteria. Y lo mismo, comienza a dilatarse. ¿Sí? ¿Qué pasará con la cantidad de sangre que hay después de la fístula? Se aumenta en la arteria. Se aumenta, se disminuye o permanece igual. Se disminuye. Se disminuye. Entonces, la cantidad de sangre que va a pasar de aquí hasta el órgano va a ser ¿qué? Menor. Mínima no, menor. ¿Sí? Va a ser menor. Entonces, esta arteria iba a llegar a este órgano. ¿Le llegará la misma cantidad de sangre? No, ¿le va a llegar qué? ¿Más, menos o igual? Menos. Este órgano entonces entra ¿en qué? ¿En qué? En hipoxia. Entra en hipoxia. ¿Y ese órgano podrá funcionar normalmente en hipoxia? No. O sea que se disminuye la funcionalidad de ese órgano. ¿Cierto? Y esto se sigue dilatando hasta que puede llegar un momento en que ¿qué? Se perfora. Se perfora. ¿Cierto? Eso es una fístula arteriovenosa. Las causas son muchas, ¿sí? Hay unas fístulas arteriovenosas que son traumáticas. Por ejemplo, en los procesos por heridas de arma de fuego, por arma cortopulsante. Entonces, ahí en el proceso de cicatrización del vaso se puede generar la fístula, ¿verdad? Puede ser secundario a radiaciones, porque acuérdense que la radiación inflama el vaso, entonces puede ser secundario a una radiación, ¿cierto? Puede ser, como estamos hablando de congénita, puede ser desde el bebé que se está formando en la tercera semana de gestación, se formen mal las arterias y se formen mal las venas y queden unidas, ¿sí? Por algún trastorno congénito que tenga el bebé, ¿verdad? Bueno, aquí observamos la dilatación. Estamos observando algunos aneurismas y la fístula. ¿Sí? Arteria, vena. Miren la cantidad de sangre que se ve acumulada ahí, ¿no? Y está dilatando. Miren el grosor del vaso, el grosor normal del vaso, miren el grosor normal. Y miren a nivel del sitio de la fístula cómo está dilatado el vaso. Los vasos, porque ahí están los dos, ¿no? Arteria y vena están dilatados. Bueno, pasemos ahora a un trastorno adquirido, la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un proceso normal de envejecimiento del vaso sanguíneo, en el que ya por envejecimiento de sus células, el vaso sanguíneo comienza a calcificarse, ¿sí? Se empieza a endurecer el vaso sanguíneo y se va dilatando y el vaso sanguíneo se empieza a volver tortuoso, o sea, ese trayecto como rectilíneo en los sitios de calcificación, de endurecimiento, se empieza a torcer el vaso. Entonces podemos ver, ¿sí? Como un trayecto serpenteante del vaso sanguíneo, ¿sí? Hay tres causas de arteriosclerosis. La principal causa de arteriosclerosis es la aterosclerosis. ¿Y qué es aterosclerosis? Depósito de grasa en los vasos sanguíneos. Depósito de grasa, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Tenemos otras causas menos frecuentes, la esclerosis calcificada, que es un proceso autoinmune en donde el sistema inmunológico comienza a atacar y atacar el vaso sanguíneo y lo calcifica, lo va calcificando. Y el último, la otra causa es la necrosis, destrucción del vaso sanguíneo también por efectos autoinmunes, que destruye el vaso sanguíneo. Entonces, esta es la aterosclerosis, ¿sí? Comienza a depositarse grasa primero en la capa media del vaso sanguíneo, en la capa muscular, ¿sí?
Se sigue depositando la grasa ahí en la capa muscular hasta que llega un momento en que ya ocupó toda la capa muscular y coge la capa endotelial o la capa íntima del vaso. Se sale de la capa íntima hacia la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ocurren varias cosas. Primero, debido al depósito de grasa, pues el vaso sanguíneo se va a ¿qué? Porque no es normal que haya grasa en esa capa media. Entonces, en respuesta a eso, ¿qué hace el vaso sanguíneo? ¿Qué? ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Se va cerrando. Va creciendo por el... Se inflama. Ahora miremos la luz del vaso sanguíneo. En la medida que hay depósito de grasa, ¿qué le pasa a la luz del vaso sanguíneo? Se contrae, se cierra. Se va reduciendo la luz del vaso sanguíneo. En la medida que se reduzca la luz del vaso sanguíneo, ¿qué le va pasando a la cantidad de sangre que debería pasar por ese vaso sanguíneo? Disminuye la Se presión. disminuye. ¿Y qué le va a pasar entonces a la cantidad de sangre que le debía llegar a el órgano a donde llega esta arteria? ¿Qué le va a pasar a la cantidad de sangre que le llega a ese órgano? Disminuye. Se disminuye. ¿Y el órgano entra en qué? Sentido común. Fíjense que no es difícil. Cásquelo. Ella ya está con un ojo, ya estaba que se quedaba dormida ella. Y ahora en adelante me sientan los dos separados. Ya. En Insofa, ¿quién nos manda a ponerse a hacer peluquería ahí? Yo le dije. Bueno, muy bien. Pues aquí estamos viendo también igual el depósito de grasa, cómo va ocurriendo. Ahora, esa grasa, ya les muestro una imagen, vean. Mire, todo esto es grasa. Ay, hijo de madre. Y mire, ya se salió a la luz del vaso. Esto se llama un ateroma. Y ese ateroma se puede desprender, se puede soltar y se va por la circulación y puede llegar a varias partes. ¿Sí? Puede llegar, obstruir el vaso sanguíneo al órgano que iba a llegar y el órgano entra en hipoxia y posteriormente, dependiendo del tamaño del ateroma, anoxia. O sea, no le llega oxígeno al órgano y se necrosa ese órgano, se muere ese órgano. Ese ateroma puede, dependiendo donde esté, puede llegar al corazón y me genera un infarto. ¿Sí? Puede llegar al cerebro y me genera un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Principalmente esas dos cosas. Esta es la capa, esta es el estudio histológico. Esta era la luz normal del vaso, mírenla. Y todo eso que ven ustedes como rosadito, como lila, es grasa. Miren cómo se ha reducido la luz del vaso. Entonces, la cantidad de sangre que está pasando por acá es mínima, ¿sí? Y esta grasa de acá, lo que les decía, ese ateroma se puede desprender y ir al corazón, infarto, al cerebro, un ACV. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues primero que todo, la edad. Les decía que la arteriosclerosis es un proceso de envejecimiento normal de las células del vaso. Entonces, después de los 40, 60 años, nosotros empezamos a bajar, ¿sí? Y las células empiezan a envejecer, ¿cierto? Por mucho colágeno que usted coma, en pastilla, por mucho colágeno que usted coma, ¿cierto? No va a regenerar al 100%, por mucha cirugía que se aplique. ¿Sí? Fíjense que ya la pobre vieja Amparo Grisales no se puede operar, no han visto la moña que tiene acá, eso no es cabello, es el cuero ya estirado. ¿Sí? ¿Verdad? Por mucho cicatricure, gold leaf que se aplique, llega un momento en que ya no.
Ya las células se están envejeciendo, ya empiezan a aparecer las líneas de expresión, que se retarde un poco más en aparecer después de las cremas y toda esa cuestión, ahí venga. Pero llega un momento en que ya no se puede detener la aparición de esas arrugas, ¿sí? Ya no se puede detener, lo mismo acá, ya no se puede detener el envejecimiento de los vasos, ¿sí? Y la persona de todas maneras a los 40, 50, 60, 80 años empieza o tiene la arteriosclerosis. Bueno. Otros, el sexo. Los hombres somos más propensos a sufrir de arteriosclerosis, ¿sí? Doctor, ¿por qué? ¿Por qué los hombres somos más propensos a sufrir de arteriosclerosis? Tarea. Investiga por qué los hombres somos más propensos a sufrir de arteriosclerosis. Arteriosclerosis por aterosclerosis, ¿no? Hago la aclaración. Bueno, dislipidemia, colesterol y triglicéridos aumentados, ¿sí? La hipertensión arterial también es otro factor de riesgo muy alto. Bueno, pues ya lo vimos. Preguntas, dudas, inquietudes.